Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, a un nuevo vídeo. Y hoy, como fin de semana de carreras de motociclismo que es, vamos a comentar lo que ha dado de sí estos dos intensos días en el circuito de Assen, en los Países Bajos, y lógicamente explicaremos todo lo que ha sucedido en las tres categorías principales: Moto 3, Moto 2 y la categoría reina de MotoGP. Comenzamos por la categoría de Moto 3. Por la Q1 tuvieron que pasar diversos nombres, diversos pilotos que normalmente suelen luchar por las victorias y que están en la parte alta de la tabla. Estos son los casos, entre otros, del turco Denis Onchu e incluso del mismísimo líder del mundial, Dani Holgado, que tuvieron que pasar por esa criba debido a unas sesiones de entrenamientos poco efectivas. Lo cierto es que la mayoría pensó que estos pilotos superarían la clasificación, pero no terminó de ser el caso. Los 4 pilotos que pasaron a la Q2 fueron Furusato, el mexicano Adrián Fernández, Denis Onchu y Kaito Toba. Pero quedaron fuera otros tantos pilotos que suelen puntuar y suelen pelear por las victorias. Quedaron fuera algunos como Xavi Artigas, Diogo Moreira, y en la última posición, sorprendentemente, acabó Dani Holgado, al que le tocó salir desde el fondo de la parrilla tras una sesión de Q1 que fue horrible. Le cancelaron una vuelta y luego no consiguió completar ninguna perfecta. En una se salió también. Así que bueno, estos hechos le condenaron a salir desde el fondo de la parrilla y por tanto no clasificarse para la Q2 y estar entre los 18 pilotos que luchaban por la pole. De esta manera, la Q2 ya se configuraba. Todos los pilotos que iban a luchar por esa pole position ya estaban decididos. Ya se habían definido después de esa Q1. Y el poleman acabó siendo el jovencísimo David Muñoz, que no había conseguido ninguna todavía en esta categoría y que lo hizo en este circuito de Assen, aprovechando en el último intento la rueda de un Jaume Massià, que estaba siendo muy rápido durante todo el fin de semana, pero sí que es cierto que en esa Q2 definitiva, que en el momento de la verdad para clasificar, no terminó de ser del todo rápido y acabó siendo octavo en una clasificación que, eso sí, fue muy apretada. Otros españoles que participaban en la Q2 pero que no lograron acabar muy arriba fueron José Antonio Rueda, que partiría un décimo, y David Salvador, que lo haría 14º. Hablando de la carrera, vimos, como es el caso de prácticamente todas las de Moto 3, grupos muy grandes, tanto en cabeza como en mitad de tabla. Les costó mucho a los pilotos que salían en las primeras filas abrir hueco con los de detrás. Una de las noticias fue que Dani Holgado, en las primeras vueltas, mientras intentaba la remontada, cayó y tiró por tierra todas sus opciones de puntuar y de conseguir algo más de distancia en el mundial. De esta manera abrió una gran oportunidad para que los pilotos que se situaban por detrás de él en la clasificación pudieran recortarle puntos antes de ese parón que va a haber hasta el Gran Premio de Silverstone. Jaume Massià, que como habíamos dicho antes venía teniendo un gran ritmo todo el fin de semana, pero que no hizo una muy buena Q2, finalmente impuso su ley en este circuito de los Países Bajos y en la última chicane consiguió ponerse primero y ganar la carrera, para felicidad del mismo,
que coge mucha confianza antes del parón, al que llegará con la moral por todo lo alto y que, como vamos a ver ahora, le ha servido para acercarse bastante al liderato de Holgado. Detrás del ganador, Masia, se acabaron situando Ayumu Sasaki segundo y Denis Onchu completando el podio. En cuanto a la clasificación de los españoles, vemos a Ortolá cuarto, el poleman David Muñoz, que acabó quinto, José Antonio Rueda con una buena remontada fue sexto, Xavi Artigas se situó decimocuarto llevándose 2 puntitos y ya fuera de esos puntos David Salvador en 20º lugar, Ana Carrasco 24ª y Dani Holgado 25º, que fue el último de los que acabó la carrera. Aunque se cayó, pudo reprender la marcha, pero lógicamente muy difícil lo tenía para rascar algo. Adrián Fernández, también español, fue uno de los 2 pilotos que se cayó junto con Joshua Watley. Si nos fijamos en la clasificación, vemos cómo Jaume Masia le recorta 25 puntazos a Holgado y se pone a solo 16 del liderato. Ayumu Sasaki, Iván Ortolá y Denis Onchu mantienen ahí una pelea interesante por el tercer lugar que ahora mismo ocupa el piloto nipón. Y bueno, por detrás también todo bastante apretado, con Xavi Artigas octavo, José Antonio Rueda noveno en la tabla, David Muñoz 14º. Y bueno, luego también tenemos a otros pilotos como David Salvador, que está en 16º lugar con 20 puntos. Sí que es cierto que otros como Ana Carrasco o el propio Adrián Fernández no han logrado puntuar todavía en este mundial. Esperemos que consigan hacerlo pronto. Así que sin más dilación pasamos a hablar de Moto2. Los 4 pilotos que pasaron la criba de la Q1 en esta categoría de plata del motociclismo fueron Barry Baltus, Jeremy Alcoba, Celestino Vietti y Sergio García Dols. De esta forma, los pilotos que se quedaban fuera de esa pelea por la pole eran los siguientes, que vamos a nombrar de último a primero. Partirá en la última posición el español Alex Scritch. En novena fila saldrán Taiga Ada, Geray Ruiz y Denis Foggia. En la octava partirán Izan Guevara, que no termina de lograr buenos resultados en Moto2 y que de esta manera saldrá 24º, Borja Gómez desde la 23ª y Van den Gorber desde la 22ª. Séptima fila para Son Dylan Kelly, Carlos Tatay y el germano Lukas Tulovic. Se quedó a las puertas de esa Q2. En cuanto a la Q2 se refiere, si tenemos en cuenta los 4 pilotos que pasaron a esa lucha por la pole, el único que logró salvar un poco los muebles fue Celestino Vietti, consiguiendo una buena novena plaza. Los otros 3 pilotos que se clasificaron junto a él compartirán la sexta fila, por haber sido los últimos clasificados en esta sesión. Baltus 16º, García 2 17º y Alcoba 18º. Respecto a quién fue el poleman, pues como podéis ver, se llevó el gato al agua Alonso López, seguido en primera fila de Jake Dixon y de Ai Ogura. Fermín Aldeguer fue cuarto, Pedro Acosta solo pudo salvar una sexta posición en su persecución al líder del mundial, Tony Arbolino, que tampoco tuvo su día y únicamente consiguió ser décimo. Hablando de otros españoles, pues tenemos que Albert Arenas partió octavo y Aarón Canet 11º. Como sabréis todos los fans del motociclismo, las carreras de Moto2 normalmente no suelen tener tantos grandes grupos como las de Moto3, aunque sí que hay grupitos.
como suele ser normal en las carreras de todas las categorías. Los dos primeros clasificados del Mundial, que no salían en las mejores posiciones que podían soñar, Acosta sexto y Arbolino décimo, pues comenzaron su remontada desde el principio, sobre todo Pedro Acosta mostrando un muy buen ritmo y pensando en la victoria. No se iba a guardar nada, sabedor de que todos los puntos que le pudiera recortar a Arbolino eran buenos para seguir echándole el aliento en el cogote al italiano, al líder del mundial. Arbolino, pues lógicamente no se iba a quedar atrás, también ganaba alguna posición, pero no mostraba tan buen ritmo como Acosta. Finalmente, el tiburón de Mazarrón, el murciano, iba a rascar un podio, como vais a ver ahora cuando muestre la clasificación en pantalla. El ganador, este hombre que ven, Jake Dixon, que consigue su primera victoria en la categoría y que muestra su buen momento de forma. Y la verdad es que, bueno, no sé si decir que está siendo una de las sorpresas del Mundial, pero desde luego está dejando unas muy buenas sensaciones, aunque lógicamente no al nivel de Arbolino y de Acosta. Como decíamos, ahora vamos a ver la clasificación en la que, como hemos dicho, Dixon consiguió la victoria, Ogura fue segundo y Pedro Acosta consiguió completar el podio con una buena tercera posición, superando a Fermín Aldeguer, que acabó siendo cuarto. En la última vuelta sí que es cierto que Acosta le pudo servir, o le pudo saber, mejor dicho, a poco este podio, porque es cierto que tuvo que completar una long lap penalty cuando luchaba por llegar a los dos de la cabeza, pero la verdad es que, bueno, minimiza daños y lo importante es que sigue recortando puntos a un Tony Arbolino que solo pudo ser séptimo clasificado. Si hablamos del resultado de otros españoles, ya habíamos dicho que Aldeguer fue cuarto, Canet acabó quinto, Alonso López sexto, Manu González octavo, Albert Arenas noveno. Todos estos españoles, hasta 6, acabaron en el top 10. Sergio García fue decimotercero, Alcoba consiguió rescatar un puntito y ya fuera de ellos Carlos Tatay, entre otros españoles que no pudieron acabar la carrera. Respecto a la clasificación, vemos que esto se va al parón al rojo vivo, porque Pedro Acosta, pese a no haber podido ganar la carrera, que es lo que al fin y al cabo todos los pilotos buscan, se queda a tan solo 8 puntos del liderato de Arbolino. Jake Dixon confirma su tercera posición, sí que es cierto que lejos de los dos de cabeza, pero en un lugar de momento de privilegio. Alonso López sigue cuarto, Canet en quinta posición tras superar a Philippe Salac, y en el top 10 también se encuentra Manuel González. Ya fuera de él están Fermín Aldeguer, también Albert Arenas y Sergio García, además de Jeremy Alcoba. El resto de pilotos españoles que participan en esta Moto 2 pues todavía no han puntuado. Así que rápidos como centellas vamos a analizar lo que ha dado de sí este fin de semana de carreras en MotoGP. Como ya sabéis, en esta categoría reina las sesiones de clasificación son bastante más importantes que en las otras dos, porque configuran la parrilla de salida no tan solo para la carrera larga, sino también para la modalidad de la sprint race. Y sabedores de esto, todos los pilotos van al máximo desde el inicio de los fines de semana. Si hablamos de la Q1, como suele ser habitual, pues vimos a grandes nombres que peleaban por hacerse un hueco en la lucha por la pole de la Q2, entre ellos Zarco, Marc Márquez o Enea Bastianini, entre otros. Se confirma el calvario para pilotos como Marc, que no pudieron pasar la criba. Los dos que lo hicieron fueron Johan Zarco
y el portugués Miguel Oliveira. Así, ya estos 11 pilotos que quedaron fuera de la lucha por la pole quedaron encasillados en la parrilla de salida. Jonas Folger partió 23º, Iker Lecuona 22º, que sustituye a Joan Mir con la Honda. En séptima fila, Raúl Fernández, Stefan Bradl y Lorenzo Savadori. En la sexta, Bastianini 18º, Marc Márquez 17º y Raúl Fernández 16º. Y en la quinta fila, Morbidelli, Nakagami y Di Giannantonio, que rozó con la punta de los dedos meterse en la Q2, pero que no pudo lograrlo. Seguidamente se iniciaba la Q2, que fue muy intensa, como siempre, y mucha atención porque las dos motos del equipo de Valentino Rossi consiguieron meterse en primera fila. Luca Marini, el hermano de Valentino, fue tercero y Marco Bezzecchi se acabó llevando la pole por delante de un líder del mundial, de un Pecco Bagnaia, que solo pudo ser segundo. En segunda fila partieron Quartararo desde la cuarta posición, Binder desde la quinta y Aleix Espargaró desde la sexta. Desde la tercera, un Maverick Viñales que acabó séptimo y que por fin hace una clasificación decente. Johan Zarco desde la octava y el pequeño de los Márquez, Alex, desde la novena. La cuarta fila fue para Jorge Martín, Miguel Oliveira y un Jack Miller que acabó último en esa Q2. Los acontecimientos, como cada fin de semana en MotoGP, nos sobrepasaban. A las pocas horas de esta clasificación nos íbamos a la carrera al sprint, en la que Marco Bezzecchi acabó haciendo valer su condición de poleman y se impuso al resto, se impuso a Bagnaia y consiguió la victoria en un día perfecto para él, ya que de nuevo conseguía recortar algunos puntitos en la lucha por el mundial, en la que todavía está inmerso pese a su mal fin de semana en Sachsenring. Así que bueno, los 9 pilotos que conseguían puntos eran los siguientes: Bezzecchi primero, Bagnaia segundo, Quartararo, que conseguía meterse en el podio con un gran tercer puesto teniendo en cuenta la temporada que está teniendo, nada fácil con esa Yamaha. Cuarto acabó Aleix Espargaró, quinto Brad Binder, sexto un Jorge Martín, que aunque partía desde la 10ª plaza consiguió rascar algunos puntitos en la lucha por el mundial. Maverick Viñales séptimo, Bastianini, que remontaba hasta 10 puestos, acababa octavo y se llevaba el último puntito Alex Márquez. Fuera de esos puntos se quedaban Luca Marini, al que no se le acabó de dar bien esa carrera de sprint, Jack Miller, Nakagami y, por otra parte, otros pilotos que también quedaban fuera de los puntos eran Johan Zarco, Augusto Fernández, Franco Morbidelli, Lorenzo Savadori, un Marc Márquez que acababa desde donde salía, 17º, pese a haber hecho una gran salida, pues poco a poco fue cayendo por el propio peso del bajo rendimiento de su Honda. Raúl Fernández, 18º, Oliveira, Lecuona, Folger, Bradl y el único que cayó fue Fabio Di Giannantonio. Marc Márquez, después de su horrible carrera al sprint y de otro fin de semana que parecía que iba a ser aciago como el de Alemania, pues finalmente acabó decidiendo hacer lo mismo que en su circuito fetiche la semana pasada, debido a todas las magulladuras que viene arrastrando y acumulando debido a sus constantes caídas con su moto, que desde luego está en el nivel más bajo que se puede estar. Acabó decidiendo no correr, priorizando su salud, y dejó claro que intentaría que este mes y medio de parón le sirviera bien, no tan solo para recuperarse físicamente, sino también mentalmente, con todo lo que viene sufriendo esta temporada, y veremos si este tramo le sirve al box de Repsol Honda para mejorar cosas en la moto e intentar por lo menos luchar
por estar más arriba. No tanto por acercarse a las Ducati, que ahora mismo parece que están intratables, pero sí que es cierto que al menos intentar ser competitivos. En la carrera larga, que se ha disputado este mediodía a las 2, el líder ha demostrado por qué lo es. Pecco Bagnaia acabó imponiéndose a todo y a todos para conseguir la victoria en Assen, como decíamos, en esta carrera larga, que al final es la que más puntos reparte. Se puso líder desde bien prontito y nadie consiguió bajarle de ahí, cosa que le permite sumar más puntos y abrir más brecha con sus perseguidores, que vienen siendo principalmente Jorge Martín y Marco Bezzecchi, que como veréis tan solo se han quedado a un punto de diferencia en la general. También vamos a comentar brevemente una de las imágenes que nos ha dejado esta carrera, la sanción que le ha caído a Brad Binder por superar los límites de pista, por pisar el verde en la última vuelta. En esta imagen se ve levemente cómo quizá con la rueda trasera puede llegar a tocar un poco, pero de hecho, por ejemplo, se ve más cómo lo toca Jorge Martín, y la verdad es que esta imagen y este hecho ha causado bastante controversia, ya que debido a la sanción que le ha caído al sudafricano, este ha perdido el podio, la tercera posición en la que había cruzado la meta, en detrimento de un Aleix Espargaró que, debido a esta sanción, ha conseguido subirse en el escalón más bajo del podio. Y en la clasificación de la carrera, como veis, pues Bagnaia ha ganado, ha sido primero, Bezzecchi ha acabado en la segunda plaza, Aleix Espargaró ha completado el podio, cuarto ha sido Binder, quinto Jorge Martín, que minimiza algo los daños pese a su retrasada posición en parrilla, Alex Márquez sexto, Marini séptimo, Nakagami octavo, Morbidelli noveno, Augusto Fernández décimo, fuera del top 10, pero aún así en los puntos, Savadori undécimo, Raúl Fernández duodécimo, y los alemanes Stefan Bradl y Jonas Folger decimotercero y decimocuarto respectivamente. Siempre se sabe que los 15 primeros clasificados consiguen puntos, pero es que ni siquiera 15 pilotos han acabado la carrera hoy. Solo estos 14 que os hemos mostrado en la imagen anterior han conseguido pasar por la línea de meta. El resto se han caído y lógicamente pues no suman ningún punto. Estos son los casos de Di Giannantonio, Lecuona, Oliveira, Bastianini, Viñales, Quartararo, Zarco y Jack Miller. En la clasificación general vemos cómo Bagnaia aumenta a 35 puntos su diferencia respecto a Jorge Martín, que ya siente en el cogote, que ya ve por el retrovisor de nuevo a Marco Bezzecchi, que ha conseguido muchos puntos aquí y que se le pone a tan solo un punto, 158 de Bezzecchi por 159 de Martín. Algunos españoles a los que vemos en este primer tramo de clasificación son Aleix Espargaró, que se pone octavo, Alex Márquez, que es décimo, que completa ese top 10 de la general, Viñales es duodécimo, Rins decimotercero, Augusto Fernández decimocuarto. Si vemos la imagen con la segunda parte de la clasificación, observamos que Marc Márquez se encuentra en la decimonovena posición con tan solo 15 puntos, entre retiradas, caídas y que la moto no le da para más, pues no está pudiendo aspirar a conseguir un mayor número de puntos. Luego también tenemos por aquí a Dani Pedrosa, que tan solo participó en una carrera y que aún así tiene más puntos que muchos que prácticamente las llevan todas. Raúl Fernández, 23º con 8 puntos. Joan Mir, 24º con 5. La verdad es que el caso de todos los pilotos de Honda viene siendo lamentable esta temporada. Muchas caídas, muchos ceros, muchas lesiones. La verdad es que la moto no es nada segura y se notan los resultados. Y luego también tenemos a Iker Lecuona, que no ha logrado puntuar en esta carrera en la que sustituía al propio Mir.
Y bueno, antes de acabar este vídeo, quería contaros que el vídeo de ayer, en el que narraba cómo el Barça de Fútbol Sala había conseguido ganar la Liga imponiéndose con rotundidad a Jaén Paraíso Interior, es hasta ahora el vídeo más visto del canal, así que muchas gracias por todas esas visitas y acordaos, si os gustan los vídeos, dadle like y suscribiros, que todo el apoyo es bueno para hacer crecer este canal, como en todos los canales de YouTube, básicamente. No hace falta que lo explique porque ya lo sabéis. Así que bueno, muchas gracias por el apoyo y hasta el próximo vídeo, a ver qué nos depara el deporte en estas próximas horas y estos próximos días. Chao.